Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este video o podcast. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi. Hoy vamos a ver la unidad 6 de Introducción al Derecho. El material que voy a estar leyendo es brindado por nuestro colega Facundo Uberuaga. Muchas gracias, Facu. Bien, en esta unidad 6 vamos a ver los valores. Es recomendable que tengan al lado su programa de estudios. Bien, en la unidad 6 vamos a estar viendo los valores, la problemática, la noción, algunas teorías según Scheler y Frondizi, polaridad, jerarquía, el obrar humano, la racionalidad práctica, valores, bienes y fines. Para los que son regulares no incluyen la moral y la ética. En el punto 3 vemos los valores en la política y en el derecho, el plexo valorativo de Cosio. Bien, comenzamos con el punto 1. Valores, problemática, noción, algunas teorías según Scheler y Frondizi, la polaridad, jerarquía. El fenómeno jurídico tiene tres elementos: la norma, que es el aspecto normativo, la conducta, que es el aspecto fáctico, y el valor, aspecto axiológico. La rama de la filosofía llamada axiología es la que se ocupa del tema de los valores. Del griego axios, digno, merecedor, estimable, que vale la pena, que es valioso. Posee caracteres como la polaridad y bipolaridad, jerarquía y fuerza. Sin los valores no se puede actuar como humanos. La persona humana actúa, obra siempre en bien en función de sus fines, que debe elegir y poner los medios necesarios y suficientes para alcanzarlos. Y no puede lograr unos sin los otros sin valorar, es decir, sin elegir y preferir. De modo que el valor no solo está siempre presente en el hombre, sino que le es indispensable para actuar. La problemática es acerca del tema de los valores. Se desató una discusión entre subjetivistas y objetivistas. ¿Quiénes son los subjetivistas y los subjetivistas y objetivistas? Bueno, los subjetivistas son los que afirman que el valor está en el sujeto que valora. Los valores valen porque nosotros lo apreciamos. Por ejemplo, este cuadro es bello porque me gusta. En cambio, por otro lado, los objetivistas dicen que el valor está en el objeto valorado. Nosotros apreciamos los valores porque los valores valen. Por ejemplo, este cuadro me gusta porque es bello. Tenemos algunas teorías, por ejemplo, de Max Scheler, que nos dice que sostiene que el ser de la persona se explicita a través de tres actos espirituales fundamentales. Por ejemplo, el sentir emocional, que son actos emocionales, el simple percibir afectivo, actos de preferencia y postergación, actos de amor y odio, actos del conocimiento, actos del querer. Entonces, el sentir emocional, que son actos emocionales, se dividen en tres: el simple percibir afectivo, los actos de preferencia y postergación, actos de amor y odio. Los actos emocionales fundan los actos del conocimiento y a su vez estos fundan los actos del querer. En la esfera emocional, los actos de amor y odio fundan los actos de preferencia y postergación. Estos fundan los de simple percibir afectivo. Entonces, imaginemos que tenemos una barra, ¿no? Como un termómetro. Tenemos actos de amor y odio. De acuerdo a lo que sintamos, vamos a tener actos de preferencia o postergación. En los actos de amor vamos a tener cierta preferencia, en cambio del odio, la postergación. Y a la vez esto va fundando el simple percibir afectivo. Scheler afirma que cuando los hombres no captan los valores es porque presentan una ceguera que no deja verlos. Esto no quiere decir que los valores no estén. Bueno, claramente Scheler es una persona que es objetivista. Max sostuvo que los valores son esencias puras, intemporales, de validez absoluta, que se captan no por la razón sino por la intuición emocional. Son elementos a priori pero también materiales, es decir, reales, experimentables. Característica de los valores según Scheler. Son cualidades simples captados por intuición emocional. Los valores son a priori, independientes de las cosas, no varían con el continuo mutarse de las cosas y acontecimientos históricos, pero por nosotros son captados a posteriori. Son concretos, alcanzados por una visión directa, sin intermediarios. Son autodados, se muestran desde sí y no un producto de un proceso inductivo. Los valores entonces son esencias en sí, con consistencia propia, independencia del sujeto y autonomía. Ellos no determinan la conciencia, esta puede cambiar los valores, no. Jerarquización y bipolaridad. Otro aporte de Scheler fue que sostuvo que los valores están jerárquicamente relacionados. Postula la existencia de leyes preferenciales conforme a las que se jerarquizan los valores. Estas son normativas ya que imponen un deber. Esta preferencia jerárquica está fundada en el amor. La jerarquía sería valores sensibles.
son bipolares, agradable y desagradable. Valores vitales, son bipolares, lo noble, lo común. Los valores espirituales se dividen en valores estéticos, bello, feo, valores jurídicos, justo o injusto, valores del conocimiento, verdadero o falso. Tenemos los valores religiosos, que son lo sagrado y lo profano. En esta lista no aparecen los valores morales, porque para Skeller lo bueno y lo malo no son valores en sí, sino que se correlacionan con otros. A partir de todo lo expuesto podemos determinar que Skeller tiene una concepción de los valores totalmente objetivista. Riccieri y Frondizi explica lo que es el valor señalando que los objetos poseen cualidades primarias, esenciales. Estas hacen que el objeto sea lo que es, sin ellas deja de serlo, por ejemplo, el tamaño, la densidad, el peso, etc. Las cualidades secundarias son accidentales, son aquellas que están siempre presentes pero pueden variar sin que la cosa deje de ser lo que es, por ejemplo el color, el sabor, el aroma. Cualidades terciarias son irreales, dependen de las cualidades primarias y secundarias, también son llamadas estructurales, y en estas es donde Frondizi sostiene que los valores se encuentran. Frondizi también nos da el concepto de estructura, que es un conjunto de elementos que siempre es algo nuevo, distinto a los elementos que lo componen. Ejemplo, tenemos las piedras solas, que son elementos, y si juntamos las piedras, hace una estructura. También sostiene que los actos, conductas humanas, tienen cualidades primarias y secundarias, que confirman una estructura que solo puede ser percibida por el ser humano. Estos dos elementos son los que permiten predicar de ellos un valor. Para que haya valor, entonces, tiene que haber un objeto que aparezca ante el hombre y éste puede apreciarlo. Sostiene que el valor está en el encuentro entre el sujeto que valora y el objeto valorado. Este encuentro se produce en una situación que puede afectar ese encuentro. Estas situaciones son ambiente físico, ambiente cultural, componente tiempo espacial, medio social. Entonces, todos estos factores pueden incidir y modificar las cualidades primarias y secundarias del objeto valorado y del sujeto que valora. En conclusión, podemos decir que Frondizi rechaza el subjetivismo y el objetivismo, y sostiene que los valores surgen de la relación entre el sujeto que valora y el objeto valorado. Tenemos la polaridad, que la polaridad nos dice que los valores se dan siempre en una graduación bipolar, es decir, que están entre un polo positivo y uno negativo. Y es imposible determinar el momento en el que se pasa del polo positivo al polo negativo, porque se va graduando. Jerarquía. Los valores tienen una graduación jerárquica que está relacionada con la fuerza de cada valor. Tenemos la fuerza, es la tendencia del valor a su realización. Mientras más se realiza el valor, más fuerza tendrá. Mientras mayor es la jerarquía del valor, o sea, vamos a la cúspide, más difícil es su realización. Por ende, menos fuerza tendrá. En cambio, mientras menor es la jerarquía del valor, más fuerza tendrá, ya que es más fácil su realización. Por ejemplo, el valor de la elegancia es menos jerarquía, más fácil, entonces hay más fuerza, porque no es largo el trayecto. En cambio, el valor de la belleza es más jerárquico, entonces es más difícil y hay menos fuerza para llegar hacia él. Eso sería el punto 1. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Sí, según el programa vimos los valores, su problemática que aborda de las personas que se apuntan para el subjetivismo o para el objetivismo. Tenemos la teoría de Skeller y Frondizi. Tenemos la polaridad, que es difícil determinarla, que es una graduación. Entonces es difícil determinar cuándo se pasa de un lado hacia el otro. También la jerarquía, de que a medida que se hace con más fuerza es porque menos está en la cúspide. Es decir, que sea más fácil se va a hacer con más fuerza y cuando sea más difícil se va a ir debilitando la fuerza. Vamos con el punto 2, que es el obrar humano, la racionalidad práctica, valores, bienes y fines, moral y ética. El obrar humano. La acción del hombre en su interferencia intersubjetiva es lo que conforma la materia de lo que le interesa al derecho, porque éste pretende regularla con la justicia a fin de lograr una convivencia justa. Acción es todo hecho producido que cambia una situación precedente por otra nueva. Esta palabra es propiamente aplicable al que es dueño de sus actos, es decir, a la acción humana libremente surgida de las facultades del hombre. La razón, discernimiento y la voluntad, intención. La razón orienta la vida de los hombres para lograr el fin último y pleno de su propio ser.
El bien material es aquel que es bueno para el hombre como organismo en los cosmos. El bien moral es aquel que es bueno para el hombre como ser libre. El bien aparente es aquel que aparece como bueno, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, un veneno sabor a frutilla. Hay dos tipos de racionalidad, una teórica y una práctica. Racionalidad como saber teórico. Su objeto son entes cuyos principios no pueden ser de otra manera. Su funcionamiento, la razón puede contemplarlos, conocerlos, pero no modificarlos. Su sentido y finalidad, la ciencia, el conocimiento, distinguir lo verdadero de lo falso. Obtener conocimiento de las cosas. Tenemos el modo de saber práctico. Sus objetos son entes cuyos principios sí pueden ser de otro modo. Su funcionamiento, la razón puede realizar cálculos, deliberar, para saber qué conviene elegir o hacer. Su sentido y finalidad es orientar la acción, discernir, distinguir lo bueno de lo malo. Esta racionalidad práctica tiene dos formas. Tiene su racionalidad práctico-moral, su objeto es el obrar, la acción humana. Busca los medios para lograr el bien. La racionalidad práctico-técnica, su objeto es la producción, el hacer. Busca los medios para producir el bien. La acción humana es teleológica, está siempre determinada por un fin. Esta finalidad es la que completa y da sentido a la acción humana, que es el modo de ser del hombre, ya que su ser no está dado de una vez y para siempre. El ser de un hombre es un tener que ser. Su destino y su condición estriban en un continuo hacerse. El hombre es un ser dotado de inteligencia, es capaz de discernir lo bueno de lo malo, tiene voluntad, mueve su actuar a un fin, tiene libertad, que es un marco imprescindible para que sea considerado como acto humano, que es condición para la atribución de responsabilidad moral o jurídico. Ahora entramos en el fin y bien y valor. El fin, la conducta humana, está direccionada por motivos o razones para obrar, o sea, tenemos un propósito. Estas no son otras que el fin. Tenemos un fin a cumplir, tenido en cuenta y querido al elegir una acción u otra. El fin es el horizonte de algo y a la vez aquello a que se dirige un proceso hasta quedar acabado. Es causa final y esta es el primer principio de lograr. Entonces, nosotros cuando comenzamos a hacer algo es porque tiene un fin, o sea, tenemos un propósito, tenemos un objetivo. El objeto hacia el cual tiende la voluntad ha sido tradicionalmente llamado fin del obrar humano. Ahora vamos con el bien, que tiene varios usos o significados. Para designar algo valioso, para indicar que algo es debido, como sinónimo de bondad y de bueno. Nosotros cuando decimos es un bien activo de tantos dólares, para designar algo valioso. Para indicar que algo es debido, o sea, la solidaridad es un bien para la sociedad, como sinónimo de bondad y bueno. En filosofía se ha entendido que el bien y el ser son una y la misma cosa. Todas las cosas que son buenas, San Agustín. O todo ente, en cuanto es un ente, es bueno, Santo Tomás. Esto incluye la concepción del bien como bien moral. Esto plantea una primera pregunta. ¿El bien es algo subjetivo o algo que existe objetivamente? Aristóteles, el bien es algo apetecible porque hay algo apetecible, es decir, primero está el ser, hay algo, y por eso, porque el ser y el bien se identifican, el objeto es nuestro deseo, es apetecible. Entonces, debe existir para que sea un bien. El bien puede considerárselo como un ser, como la propiedad de un ser o como un valor. Las ontologías llamadas clásicas afirman lo primero, es decir, considerárselo como un ser. Las modernas adhieren a lo segundo, es decir, como la propiedad de un ser. En varias corrientes contemporáneas prevalece la tercera, es decir, como un valor, especialmente en Skeller, para quien un acto es moralmente bueno cuando se realiza el valor que fue preferido. Relación entre fin, bien y valor. Siguiendo la teoría de Skeller, podemos decir que el fin al cual apuntamos va a ser moralmente bueno cuando mediante los actos de preferencia y postergación, recordemos, actos de preferencia y postergación, elijamos determinados valores para llegar a él. Pero si llegamos a él a través de los valores que no hemos preferido, este fin por ende no va a ser moralmente bueno. Es decir, que importa el proceso. La moral, etimológicamente significan lo mismo, pero la moral pertenece a la vida misma. Es la de una forma de reflexión vital. Esta es la moral vivida. En cambio, la ética es la de un saber de expertos, filósofos, es la moral pensada. La moralidad es el desafío de llevar adelante la tarea de vivir como hombres.
y mujeres, en el pleno sentido de la palabra, de lo que se hace a través de nuestras actividades y dedicaciones. 2 visiones. Tenemos teleologismo, que es la ética de los fines. La racionalidad práctica moral nos permite reconocer que hay medios preferibles a otros y fines preferibles a otros. Aristóteles explica como en la ética a Nicomano. El deontologismo es la ética formal, autónoma y universal, fundada en el apriorismo moral que permite formular racionalmente el deber universal a través de la máxima, o obra de tal manera que tu conducta pueda ser propuesta a los demás hombres como norma universal de comportamiento. Bueno, el etologismo es la teoría de los fines y el deontologismo es la ética formal, autónoma y universal. La ética es la moral pensada. La ética pura es un conjunto de reflexiones filosóficas sobre el ethos, lo moral. ¿Por qué debemos obrar de tal manera? La reflexión moral es ethos pre-reflexivo, o sea, viene antes la reflexión moral. ¿Qué normas debemos aplicar en el caso concreto? Ética normativa es la crítica, fundamentación y justificación de las normas morales dadas. La metaética es semiosis o significación de los principios y normas. Ética descriptiva. Solo describe el factum normativo. No valora ni da principio a normas. ¿Cómo se comporta la gente? Ética aplicada. Sistema de indicaciones acerca de cómo aplicar a determinados campos de actividad. Los principios. Cómo debemos aplicar las normas morales. 3. Valores en la política, en el derecho, plexo valorativo de Carlos Cosio. Valores en la política. El fin de la política es el bien supremo. También es el obrar bien. Para Aristóteles, la ética es una rama de la política, ya que no puede hacerse nada en las cuestiones del Estado, de no hallarse en posesión de ciertos hábitos, es decir, del bien. Aparte, recordemos que para que exista una buena política, si se lo quiere decir así, debemos hacerlo en democracia o seguir lo que dice la mayoría de la gente. El derecho. Este se inspira y apunta a valores éticos. El derecho organiza, legitima y limita el poder político sobre pautas axiológicas. Acordémonos que axiológica viene de axiología y axiología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, lo bello, lo bueno, agradable y su influencia. El término axiología deriva del griego axios, lo que es valioso, estimable, y logos, ciencia. Entonces, el derecho organiza, legitima y limita el poder político sobre las pautas axiológicas que constituyen el fundamento intrínseco de las normas jurídicas. Política, ética y derecho. O sea, vamos a establecer una relación entre la política, la ética y el derecho. Están intrínsecamente relacionados porque se basan sobre pautas axiológicas. Plexo valorativo de Cosio. Carlos Cosio quiso redactar la autonomía de la justicia como valor coexistencial, propio de la sociedad y no del individuo. La axiología jurídica descubre un plexo, un conjunto entrelazado de valores jurídicos, además de la justicia. Estos valores son seguridad, orden, paz, justicia, seguridad, orden, paz, poder, solidaridad y cooperación. Cosio sostiene que para que en una sociedad se dé la justicia deben estar presentes esos valores. Algunos de ellos son autónomos y otros heterónomos. O sea, que para que exista la justicia, o sea, que en una sociedad exista la justicia debe haber orden, paz, poder, solidaridad y cooperación. Entonces, en el nivel de la existencia con los hombres como circunstancia, aparece espontáneamente el valor seguridad con su desvalor inseguridad, que sería lo contrario. Frente a esta última, para evitarlo, o sea, frente a la inseguridad, para evitarla, surge en plan de forma heterónoma, surgiendo así el valor orden. Si este plan no logra su objetivo, surge el valor desorden. Y por exceso del plan surge el desvalor ritualismo. Ahora vamos con persona. Surge de manera autónoma el valor paz, ¿no? O sea, el humano quiere vivir en paz. Y puede surgir su desvalor por desunión, que es la discordia, cuando no coincidimos con alguien. Y bueno, no sabemos solucionarlo. Frente a este desvalor surge heterónomamente el valor poder. Si este no logra solucionar el conflicto, surge el desvalor impotencia. Cuando este valor se excede, surge el desvalor opresión, sociedad. Aparece el valor autónomo solidaridad, junto con su desvalor extranjería. Para superar este, que es un aislamiento, se instaura de manera heterónoma el valor cooperación. Si este resulta insuficiente para superar el aislamiento, surge el desvalor minoración social. En cambio, si se da en exceso,
del valor surge el desvalor masificación. Y con esto estaríamos terminando la unidad 6 que trata de los valores. Nos escuchamos en el próximo episodio o video y las dudas que tengan las pueden escribir en los comentarios. Chao.